Destino Nicaragua. Pocos lo saben. Es uno de los países del mundo donde los cristianos son más perseguidos. He visitado muchos rincones del planeta para documentar la persecución religiosa. Pero a este no puedo llegar en avión. Con mi rastro digital es inútil solicitar un permiso de entrada. Viajo a San José de Costa Rica y de ahí, por carretera a Las Tablillas, un pueblo a pocos kilómetros de la frontera sur nicaragüense, intento entrar por tierra. Me acerco a uno de los pueblos fronterizos. Frontera de Las Tablillas. He intentado entrar en Nicaragua, me han dicho que hay que rellenar un formulario, es imposible, porque si relleno el formulario sabrán perfectamente quién soy y no me dejarán entrar. Desde que Ortega comenzó su represión contra la Iglesia Católica, muchos, decenas de sacerdotes, de laicos, de religiosas, han tenido que abandonar Nicaragua. Algunos porque no les quedaba más remedio, otros forzados por el gobierno. Esta es la salida oficial, pero a lo largo de una línea imaginaria que se extiende hasta el río San Juan, hay una línea de trochas. Hay muchas salidas informales. Hay que conseguir, pagando a un coyote, que te pasen al otro lado y te la juegas. Muchos han tenido que utilizar esta fórmula. Se habla de entre 500.000 a 600.000 personas que han emigrado primordialmente a Estados Unidos. Ahora creo que es el destino mayoritario, Estados Unidos, Costa Rica y bueno, luego también otros países como España. Busco uno de los puntos ciegos. Quiero pasar de forma ilegal. Me uno a un grupo que cruza la frontera al atardecer. Los caminos están embarrados. Mis compañeros andan rápido y en silencio. Tienen miedo de que aparezcan soldados. Los coyotes piden dinero a cambio de ayuda. Decido volverme. Acaban de detener a un periodista que ha entrado como yo. Voy a intentarlo de otro modo. Esta primera experiencia me sirve para entender muchas de las historias que voy a escuchar. Más tarde hablaré con exiliados. Todos recuerdan cuándo y cómo cruzaron la frontera. Sí, así salí yo, por veredas, por puntos ciegos. Uno tiene que enfrentar el dilema entre aceptar ir a la cárcel y quedar silenciado o salir al exilio para seguir haciendo periodismo. Ese momento les abrió una herida que no se ha cerrado. Y esa herida es extraño. A muchos les ha hecho descubrir quiénes son, cuál es la densidad de su fe. Vuelvo a intentar pasar cerca del pueblo de Upala. Es una zona turística, pero también hay soldados escondidos. Si consiguiera llegar a San Juan, el primero de los pueblos nicaragüenses, pondría en peligro a las personas con las que hablase. Esto es territorio de Nicaragua. Me están grabando desde suelo costarricense. La bandera marca la diferencia. Si la persona que me está grabando entra y atraviesa esta raya ficticia, podríamos tener problema, porque a partir de aquí, donde yo estoy, el ejército puede requisar las cámaras. Esta es una de las entradas frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, en Upala. Hay algunos comercios, no muchos. La verdad es que los nicaragüenses no tienen mucho dinero que gastar. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Todavía me quedo en la zona un cierto tiempo, pero decido no volver a intentarlo. Puedo hacer daño. Me vuelvo hacia la capital de Costa Rica, a San José, y busco a las hermanas de la Madre Teresa que tuvieron que cruzar de un día para otro la frontera como exiliadas en julio de 2022. Me reciben una mañana de domingo en su casa en el barrio pobre de San Isidro Coronado. No había quedado con ellas. Me cuentan su historia. Hubiera cruzado 10 veces el océano para oírla.
En Managua teníamos una casa para los ancianos abandonados. Yo estaba en Granada. Granada es un lugar tan linda, bonita. El gobierno les priva de la personalidad jurídica. Luego las expulsa. El juez dijo, su congregación tiene problemas con el gobierno y usted es parte de la congregación, aunque sea nicaragüense, se le niega todo. Ellos dicen que las hermanas ayudó a dar comer a la gente que estaba haciendo manifestación en la calle. Teníamos muchachas, más que 25 muchachas en la casa y no teníamos comida. ¿Cómo nosotros vamos a dar a la gente en la calle que estaba haciendo manifestación? Vinieron a nuestra casa, yo estaba allí y como mostrarle el frente a la gente, son 4, ellos visto todas nuestras actividades. Quedaron desde la mañana hasta 5 de la tarde. Yo tenía que contestarle cada rato que me pedía cómo viene dinero, quién hace esto, quién da donación, de dónde viene donación, todo esto. Repetía cada unos cuantos minutos después. Nos dijeron que teníamos que salir entre 72 horas del país. Unos colaboradores compraron los 18 tickets de los aviones y todo, y después nos dijeron, no, por avión no van. Y ahora ellos dicen, vamos a decidir, van por tierra y se van por la frontera de Peña Blanca. Tuvimos que alquilar un busito y un bus con nuestras cosas personales. ¿Tenían miedo de que las mataran? Sí. Pues sí, todas sentíamos miedo y todas estamos en silencio rezando, porque como nos llevaron por ese atajo desconocido, bueno, yo sí tenía un poco de conocimiento porque es mi país, pero yo decía, ¿por qué nos traen por aquí? ¿Por qué no nos trajeron por el camino correcto? Sí, tenía miedo que se inventara un accidente. ¿Y usted pensaba que en ese momento podía el Señor pedirles que fueran mártires? El que ustedes sean religiosas no significa que no tengan miedo delante de la muerte, claro. Claro, porque el miedo es algo humano, pero que me van a matar por mi fe, pues es una alegría, es una bendición y es una gracia de Dios, porque el ser mártir es una gracia de Dios. Escucho el llanto de mujeres que no censuran ni subliman su dolor. La hermana, que ama Nicaragua con un corazón inmenso, tiene la memoria inundada de lágrimas. Ahora yo puedo hablar, pero antes me sentía, cada vez que hablaba de esto, yo lloraba. ¿Por qué? Porque yo amé tanto a Nicaragua. Nuestra vida es combinada con la Eucaristía y los pobres. Nosotros teníamos Eucaristía, pero no teníamos pobre. Y sentía muy duro, muy duro. Usted no sabe qué experiencia sentimos sin tener Jesús sacramentado en la casa. Como algo que faltaba, alguien que faltaba. Dios permite cosas por algo. Abrazo a la hermana, como si yo pudiera consolarla. Cuando siento su cuerpo pequeño, la envidio. La envidio por su gran humanidad, por su manera de amar. ¿Por qué el régimen de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo persigue a unas religiosas indefensas? Es un régimen que dice ser heredero de la revolución sandinista. Él se reclama como el propietario del monopolio de los símbolos del sandinismo y del partido sandinista, o alguien que no tiene una ideología definida, es alguien que es un trepador al poder. La revolución sandinista, inspirada por el marxismo, en la que participaron algunos sacerdotes y religiosos, triunfa en 1979. En 1985 se consolida. Daniel Ortega se convierte en presidente y ya en su primer mandato expulsa a algunos sacerdotes y limita la libertad religiosa. Ortega pierde la presidencia en 1990. 15 años después busca apoyos para recuperarla y por eso se muestra en ese momento conciliador con la Iglesia. Gana las elecciones de 2006 tras un cambio de régimen electoral. Ortega, en su segundo periodo de gobierno, cuando regresa en 2007, revirtió
los principales, digamos, logros de esa transición democrática. El régimen intenta mantener de su parte a las parroquias con sustanciosas ayudas. Ganando el liderazgo de la Iglesia y tenerla de su parte, así no iban a tener una oposición radical como tenían en los años 80. Primera estrategia. Y esa estrategia la conocemos los sacerdotes porque nos visitaban los delegados políticos y nos decían, padrecito, ¿qué necesita? Segunda estrategia. La religiosidad popular es masiva en el pueblo católico de Nicaragua. ¿Cuál es la estrategia de ella? Manejar la religión popular, apoyar y fortalecer y animar la religión popular. Eso es lo que pretendía Rosario, ese nacionalcatolicismo. Las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia han pasado por 3 fases. Primera fase, de 2007 a 2018. No hay choque, pero sí tensión. Segunda fase, de 2018 a 2022. Persecución abierta. A partir de 2022 comienza la tercera fase. Persecución de alta intensidad. En la primera fase hasta 2018 no hay todavía confrontación abierta con la Iglesia, pero ya hay roces. En 2011, en contra de la regulación constitucional, Ortega vuelve a presentarse a las elecciones. Obispos como el auxiliar de Managua, Silvio José Báez, o el de Matagalpa, Rolando Álvarez, denuncian el abuso de poder. Hay que recordar sus nombres. En este primer periodo, en 2013, Ortega llega a un acuerdo con China para construir un canal que conecte el Atlántico con el Pacífico. Los campesinos lideran el rechazo social contra el proyecto. La Iglesia propone un proceso de diálogo nacional. No hay respuesta. Para conocer el movimiento campesino y su relación con la Iglesia, viajo hasta el campamento de Doña Francisca, su líder más conocida. Me sorprende su fortaleza, su pasión por la libertad. Desde 2018 está expatriada y mantiene a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua un campamento y una explotación agrícola de la que viven muchas familias. Francisca recuerda su salida. Ya andaban los paramilitares armados, en las calles, con libertad, o sea, ya nosotros estábamos claros, entonces ya habían llegado a amenazar a mi propia familia salieron 38, dejando todo botado en Nicaragua. Francisca vivió con sorpresa las noticias sobre el canal y la aprobación de la Ley 840 para construirlo. La primera vez que yo conocí la Ley 840 y que miré los chinos con el ejército midiendo nuestras tierras, yo no sabía dónde ir porque nosotros no éramos políticos, nunca andábamos en cosas políticas. Entonces yo me acuerdo que nosotros lo que hicimos fue un grupo de gente como de 20 personas ir a preguntarle al párrafo de la Iglesia Católica de Nueva Guinea. Él nos vio y nos dijo, es triste lo que viven ustedes porque los que debieran de responder a esta situación no dicen nada, son aliados de este complot. Y es triste que van a luchar, me dice, un burro amarrado con un tigre suelto. El obispo Silvio Báez nos había acompañado a nosotros en toda la lucha anticanal que teníamos el movimiento campesino. La Iglesia siempre ha estado al lado de las víctimas. Su protesta es justa y la Iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. El apoyo a movimientos como el de Francisca aumenta los roces entre la Iglesia y Ortega. Comienza una primera etapa de ataques a la Iglesia Católica, que es a través de las pintas, que son mensajes ofensivos dejados en las paredes de los templos, las profanaciones que fueron terribles. En 2018 empieza la segunda fase de persecución que dura hasta 2022. Es una persecución abierta porque la Iglesia ha dado protección a los protagonistas de la gran ola de protestas que sacude el país en 2018. Son duramente reprimidos. Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás!
En Madrid me había encontrado con un sacerdote que tenía prohibido volver a Nicaragua por haber ayudado a las personas y a las familias que participaron en las protestas. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía en esos momentos? Fue un impacto, como digo, no estábamos preparados para eso. Nadie nos preparó para eso. Ser sacerdote en esa situación es bastante conflictivo, porque tienes a dos grupos que están enfrentándose. A ver, yo atendí, es decir, fui a ver y a consolar y a ayudar a una familia cuando su familiar recién lo habían matado. El gobierno nos pedía a nosotros a la iglesia nos pedía que les ayudáramos a ellos a quitar las barricadas. Y claro, cuando llegábamos nosotros, apaciguábamos a las personas, pero ellos aprovechaban. ¿Por qué se mete en este lío? Muy buena pregunta, porque es que nosotros no nos formamos para estar metidos en guerras y estar mediando ahí. Pues porque la gente llega, te toca la puerta de la iglesia y te lo exige, y tú ves a Cristo ahí, a esa madre que está llorando porque se acaban de llevar a su hijo a la policía, o las llamadas: padre, se llevaron a mi hijo, padre, acaban de lastimar a mi hijo, está en el hospital, no lo van a dejar sacar, está herido, ayúdame a sacarlo del hospital. Padre, no tenemos alimentos, estamos en la barricada sin alimentos, necesitamos ayuda. Cada asistencia que brindé era una ayuda al mismo Cristo sufriente. Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! Yo me sentía muy acompañado por Dios. Yo no sé si alguno que me está escuchando ha tenido esta experiencia, pero celebraba la misa diaria y las lecturas me hablaban sobre lo que estaba pasando. Hablaban del sufrimiento, del dolor, de la justicia. Es que cuando uno tiene contacto con el sufrimiento y el dolor, eso transforma el corazón, lo hace sensible y la oración se vuelve un grito de ayuda y un pedido de auxilio. Los acontecimientos a los que se refiere el párroco exiliado en España empezaron el 18 de abril de 2018. Es una fecha decisiva en la historia reciente de Nicaragua. Una pequeña protesta por la reforma del sistema de la seguridad social, duramente reprimida, incendia todo el país. Fueron golpeados, fueron heridos, no mataron a nadie ese día, y esas imágenes se diseminaron a nivel nacional, y el día 19 la protesta se extendió en las universidades públicas y el régimen la reprimió a sangre y fuego con policías y paramilitares. Todas las expresiones de la religiosidad popular están presentes en la rebelión cívica. En ese momento nadie podía imaginarse que esto se iba a convertir en una protesta nacional y en una insurrección cívica. Que se vaya de aquí. Ahí no fue ni por ideología, ni por partido, sino una sociedad que está hastiada de mentiras, porque lo que decía Ortega en el discurso, en la práctica hacía lo contrario. El gobierno recurre a grupos paramilitares. Las iglesias se convierten en refugios y en hospitales. Los párrocos son los mediadores. En San José tengo la ocasión de conversar con algunos de los protagonistas de aquellos días. Me sobrecoge su pasión por la libertad. El sufrimiento provocado por la persecución y el exilio les ha hecho crecer como personas. Recuerdan con precisión el momento en el que cruzaron la frontera. Cruzamos por veredas, montañas, un tramo como de unos 3 kilómetros tal vez, hasta llegar al punto alternativo. Yo desde pequeño he sido claustrofóbico y me encerraron en un automóvil que le denominan La Perrera. Yo salí de manera irregular después que allanaron ilegalmente la casa de mi mamá. Ella decidió acompañarme hasta Rivas y ella me entregó al coyote. Salí por Punto Ciego, en Peña Blanca. Lo recuerdo muy bien. Ese momento es bastante doloroso también porque, claro, venía en búsqueda de libertad. Ese momento lo recuerdo también como una búsqueda inalcanzable por llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de liberación, ¿no? Entonces esa salida pues fue inesperada,
pero también tuvo muchas implicaciones emocionales. Por ejemplo, cuadros de ansiedad, por ejemplo, crisis emocionales, cuestionamientos, crisis existencial incluso mismo, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos ha tocado? ¿No? El por qué hemos tenido que cargar con la sangre de inocentes para la liberación de un pueblo. Los protagonistas de las protestas no olvidan el momento de la salida. No olvidan los días de lucha. Muchos jóvenes se manifestaron. Hubo una contramarcha promovida por el Estado de Nicaragua. Yo escuchaba los audios de mis amigos llantos, nerviosos, asustados. Fue una noche que lo pasamos fatal. Y al día siguiente yo dije, es imposible que las cosas pasen y que hagamos como si nada está pasando. Estuve involucrada en la toma de la Universidad Nacional de Ingeniería, precisamente el 19 de abril de 2018. Y en principio llevábamos medicinas, comida, agua y algunas otras cosas que se utilizaban en ese momento para las bombas lacrimógenas que estaba tirando la Policía Nacional. ¿Y los jesuitas estaban detrás de las revueltas? Yo no podría decir eso, digamos. Creo que sí, si bien es cierto, la UCA destacó, como te comentaba antes, por haber sido el sitio donde había mayor conciencia social, pero creo que eso se debe a los valores que nos inculcaban en la universidad, ¿no? A no tolerar los atropellos ni los abusos de poderes. Yo siempre voy a decir que mi liderazgo, siempre voy a decir que esa sensibilidad social que logré adquirir en ese tiempo y que tengo en este momento, parte también de mi formación cristiana. Fue la primera vez que miré cómo le disparaban a alguien en la nuca, que había todo tipo de armamento, bombas lacrimógenas, balas de goma, balas reales de AKs. Nunca habíamos tenido tan de cerca ese momento en el que un policía te quedaba viendo y te decía, te voy a matar. Y tenías que correr a donde pudieras. Creo que puedo decir el día de hoy que si muchos estudiantes, incluyéndome, estamos vivos, es por el apoyo que hizo la Iglesia Católica. No solo abrió las puertas de los templos, sino que trató de involucrarse en un conflicto que no era de ellos al final. Los atacaron en Carazo, los apedrearon, los persiguieron, los difamaron, los metieron presos también. Y la Iglesia Católica nunca quiso intervenir de una forma más que no fuera su misión de protección del pueblo y de paz. He podido ver la misericordia de Dios en todo este tiempo. No me ha dejado solo. He visto la mano de Dios. He visto su misericordia también. Y he visto planteada un poco mi historia de salvación. Este proceso de exilio también me ha permitido en favor de los oprimidos, en favor de los segregados, de los silenciados. Hay una convicción que me mueve a hacer cosas que no pensé que tenía la fortaleza ni la fuerza, lo que te va a pasar si caes presa. ¿De dónde sale esa convicción? Creo que viene principalmente de mis hermanos. Es una cuestión de conciencia y siento que es una cuestión de herencia también. Actualmente la Comisión Interamericana ha registrado 352 personas asesinadas en el contexto de las protestas sociales de 2018. Ortega, cuando está con el agua al cuello, bajo esta protesta creciente, llama al arzobispo de Managua, al cardenal Brenes, y le pide que él convoque a un diálogo nacional. Ortega asiste en mayo a la primera sesión. Uno de los protagonistas de aquellas jornadas es un estudiante, Lester Alemán. Le pide que se rinda. Me había encontrado con Lester en Madrid. Me sorprendió su juventud. Me estremeció todo lo que había sufrido. Me admiró su fe. Antes de contarme cómo se enfrentó a Ortega, recordó las jornadas de abril. Salimos a protestar con la consigna, el INS es del pueblo y no de un gobierno. Y lo que yo me enfrento por primera vez es al olor de una bomba de contacto, Molotov, que tiraba la policía para disuadir la protesta pacífica y cívica. Me correspondió estar a las orillas de Catedral Metropolitana de Managua, el 20 de abril del 2018. Pero de repente iba caminando alguien y la persona caía. Era un disparo, porque estaban disparando a lo que se moviese. Un niño de 15 años está llevando una botella de agua, una botella de suero líquido para quienes nos manifestábamos.
y fue impactado con una bala de proyectil de AK en su cuello, Álvaro Conrado. Y Álvaro Conrado se ahogó en su propia sangre. Lester me explicó por qué la primera sesión de Diálogo Nacional tuvo la reacción que tuvo ante el responsable del asesinato de Álvaro Conrado. Cuando llegamos a la mesa, están los obispos, estoy de este lado, con sociedad civil, personas que yo no conocía, más que en la televisión. Y por enfrente mío está Daniel Ortega y su Estado. Fernando, nadie ha podido tener a Ortega enfrente. Es un hombre inaccesible y es un hombre que nunca ha escuchado a Nicaragua. Cuando yo lo tengo a menos de 2 metros de distancia, entenderá usted la energía de la juventud, pero sobre todo la temeridad, porque no dimensioné lo que eso iba a significar. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Ortega bloquea el diálogo nacional y acusa a la oposición de golpe de Estado. La Iglesia propone una ruta para la democratización y los obispos vuelven a ser amenazados, especialmente Monseñor Silvio Báez. Y dice, esto es un golpe de Estado, para justificar lo que vino después, que fue la operación limpieza con fuerzas paramilitares y policiales, y luego la represión y el Estado policial. La llamada Operación Limpieza contra los protagonistas de las protestas instala un régimen de terror que intenta desmovilizarlos. Se dispara a matar y se recurre a francotiradores. Comenzaron a llegar policías, parapoliciales a atacar el recinto con armamento de guerra para tratar a toda costa de desalojar a los estudiantes. Esa fue una noche la más larga de toda mi vida, con certeza. Duró 18 horas de ataque ininterrumpido, bajo balas. Y en esa circunstancia, la Capilla Divina Misericordia abre sus puertas y nos dice, refúgiense acá. En una parte de la capilla habían camillas donde se atendían heridos. Las fuerzas parapoliciales de la dictadura no tuvieron reparo, arremetieron contra la iglesia. Hacia como a las 6, 7 de la mañana nos dimos cuenta de que se estaba negociando en la mañana por la intervención de la iglesia episcopal el cese al fuego. Siento que fue una intervención divina, el apoyo de la iglesia también para mí fue crucial. Fui entendiendo de que hay una fuerza mayor que nos rige y a quien le atribuye estar aquí. No todas las historias acaban relativamente bien como la de Carlos. La Operación Limpieza también golpea con dureza a trabajadores como Gabriel, profesor de matemáticas. Me reúno con Gabriel en el sótano de San José donde vive. Guarda una bandera de Nicaragua, retratos de las víctimas y máscaras que le recuerdan su barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, en el centro del país. Vuelve el relato del exilio. En el colegio salesiano de Masaya, Monimbó, yo ahí servía a la comunidad como catequista de primera comunión, y en el salesiano de Granada era docente. El salesiano de Masaya fue una casa de puertas abiertas para todas las personas que estaban golpeadas, porque nosotros somos laicos, cristianos católicos, creyentes en Jesucristo y creyentes en su justicia, creyentes en la Virgen y en su purificación. Con una hacha quebraron las camas de mis hermanos. Nos anduvimos huyendo hasta que me capturaron. Yo más bien diría no capturar, hasta que me secuestraron. Y entonces no sabía dónde me llevaban hasta que fue que me dijeron que lleva para el Chipote. El Chipote, la peor cárcel de Nicaragua. El Chipote es la cárcel donde Daniel Ortega y Rosario Murillo torturan a los presos de conciencia, a los presos políticos. Y aquí tenemos una reproducción de una de las celdas. ¿Cómo es la celda del Chipote? Bueno, esta es conocida como la Chiquita. Todo el tiempo permanece cerrada y tiene dos particularidades este tipo de celdas. La primera es el estilo de condiciones que quieren tener a la persona presa política. En primer lugar, si esta celda se cierra
y se cierra este espacio de acá, queda totalmente oscura. Las personas que han sido detenidas en esta celda refieren que si se ponen las manos de frente, no pueden, es tan oscura que ni siquiera pueden verse sus manos y que permanecen todo el tiempo cerrada. Entonces no conocen qué momento es de día, qué momento es de noche, no tienen acceso a nada. Estos colchones, que así como lo ven de grosor, es el grosor Es un que dedo, tienen. no es más de un dedo. Es un dedo y que no tienen cobija, almohada o cualquier otro ropa de cama que pudieran utilizar. En este hueco que está arriba, en algunos casos lo que hacen es tener una luz encendida todo el tiempo. Entonces, a diferencia de otros presos, lo que han hecho es tener todo el tiempo una luz encendida. Igualmente no conocen qué momento es de día, qué momento es de noche. En 2023 se hizo una campaña para que pudieran recibir patio sol. Las personas ya estaban teniendo problemas en su piel porque no tenían condiciones para poder recibir la luz solar. Pero quiero mencionar que estas celdas son celdas preventivas, no son de régimen de más de tiempo de 3 a 4 días. Entonces, estas celdas fueron utilizadas para que personas presas políticas permanecieran durante más de un año en este tipo de condiciones que podemos ver en la parte de acá, Sí. donde en ese hueco... Todo eso es el baño. Todo eso es el baño. Entonces, en ese hueco tenían que hacer sus necesidades. ¿Y dónde se come? Y acá mismo, acá en esta misma celda. Acá ponían el agua durante 1 hora y ellos tenían que recoger en ese hueco que está en la esquina el agua. De ahí tenían que utilizar para ducharse, para poder tomar agua si acaso en ese hueco y hacer todo en este espacio. Hemos logrado documentar como colectivo 154 casos de tortura. De esos 154 casos no hemos logrado documentar el caso de sacerdotes. Esto ha sido porque ellos han preferido no documentar sus casos. Llegué al Chipote ya de noche. Por supuesto que la misma noche comenzó el interrogatorio. Me comenzaron a pegar. Me metieron la cabeza en un barril con agua. Me golpearon con unos chunches que el policía se ponía aquí en los dedos. Cuando me metieron, una voz que escuché, la reconocí. Juan, le digo yo, recemos el rosario a la Virgen. Y los dos comenzamos en la celda. Luego, eso fue como algo general. Y cada vez que me sacaban a interrogación, los muchachos decían, vamos a orar a quien sacaran. Yo a los sacerdotes, yo los quiero mucho, los respeto mucho. Pero siempre me decían, vos estás de baboso aquí y esos hijueputas cochones están en sus parroquias, tranquilos. Fíjese que un día tanto a alguien se le ocurrió que nos tomáramos la galería. Ese día también a mí me dieron por muerto porque me han echado gas pimienta en mi boca, en mis partes y en mi ano. Y también me habían pinchado. Iba bañado en sangre. Me fui a la CPDH, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para que me devolvieran esos hijueputas ladrones en mi casa. ¿Se imagina lo que es tu casa? Tu casa. Esos hijueputas a mí no me han dado nada. Lester también sufrió tortura en el Chipote. Abro el portón, abro la puerta de mi casa, me tiran al suelo, me comienzan a golpear frente a los ojos de mi madre. Luego me montan en una camioneta civil, directo a Dirección de Auxilio Judicial del Chipote. Yo llegué a perder la movilidad de mi pierna, porque la celda era 2x2. Le acusan de traición y de estar a las órdenes de los obispos. Primera prueba, primer delito, una foto de Disney, en Disney, a los 10 años. Entrenamiento de la CIA. Pero era mentira, y sigue siendo mentira, que los obispos bajaban órdenes para que los jóvenes las ejecutáramos. Lester
sin moverse de su celda, hace un gran viaje. Asumí que estaba en días de retiro espiritual. Pero era para contrarrestar mi mente y para sacar lo mejor de mí. ¿Y qué significaba eso? Lo primero es no cargar una mochila de rencor. Se me prohibió rezar. Se me prohibió cantar. En un momento de lo que puedo reconocer que sí me quebró, fue cuando dos capitanes en un interrogatorio me dijeron, y evidentemente lo repitieron en otros, ¿sabes que vos sos el culpable de los 355 muertos? Me dice el capitán Orozco. Y si vos tuvieras Dios, no estuvieras libre. Pero cuando llegó la duda de fe, lo que hice fue recordar qué detalles había tenido Dios conmigo para responderme a mí mismo. Porque creo que evidencias había de sobra, de muestras de amor en mi vida, de parte de Dios. La Iglesia alza de nuevo la voz ante tanta represión. Al finalizar 2018, el régimen la acusa de golpista. Ya en 2019, Monseñor Silvio Báez denuncia que hay una operación para acabar con su vida y el Vaticano lo saca del país. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. Definitivamente el Papa Francisco optó por la mejor decisión, que era sacar a Monseñor Báez del país. En enero de 2022 comienza la tercera fase de la persecución. La persecución es ya de alta intensidad. En marzo de ese año, el régimen expulsa al nuncio, Monseñor Sommertag. El nuncio se va porque es el coordinador del cuerpo diplomático y estaba invitado a la celebración, yo creo que era del 19 de julio, en la plaza. Y él, para no asistir a la celebración, se fue a Roma. Cuando regresó, Rosario le dijo, mire, usted no simpatiza con nosotros, nosotros tampoco simpatizamos con usted. Punto. El nuncio no es una excepción. Se hacen habituales las detenciones y el acoso a los sacerdotes. Al menos 20 sacerdotes han sido secuestrados. Son 230 religiosos que han tenido que dejar de ejercer su misión pastoral en Nicaragua y se encuentran en otros países que les han abierto las puertas y les están dando una excelente acogida. Rolando Álvarez, el obispo de la diócesis de Matagalpa, en el centro del país, también acaba en el exilio. Su resistencia al abuso de poder le ha convertido en la gran referencia para muchos nicaragüenses. Los campesinos le consideran su padre. En la comunidad de Doña Francisca, que es una comunidad de campesinos nicaragüenses que han tenido que escapar del país, han querido apoyar en todo momento al obispo Rolando Álvarez. ¿Se puede? ¿Puedo pasar? Bueno, ahorita como hemos estado remodelando ahí el salón donde teníamos esta pancarta, donde siempre estábamos apoyando al padre, al obispo Rolando Álvarez. La causa de Rolando no es una religión, ni de un partido político. Es la causa de todo un pueblo levantado en resistencia, diciendo no más dictadura, diciendo no más atropello a los derechos humanos. Oración por Monseñor Rolando Álvarez. Dios nuestro, que en tu amorosa providencia has querido asociar la iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a Monseñor Rolando Álvarez el don de la paciencia y perseverancia para que pueda dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Rolando Álvarez fue acosado por haber denunciado firmemente los excesos del régimen.
en mayo de 2022, anunció una huelga de hambre para reclamar seguridad. La voz de Monseñor Óscar Rolando, que fue muy fuerte en la defensa de los derechos humanos, marca también una división. La Iglesia no puede aceptar un gobierno que irrespeta los derechos humanos y se predica fuertemente en la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos. En agosto fue sometido a un arresto domiciliario sin que hubiese cargos contra él. Y en diciembre es acusado junto a 6 de sus colaboradores de conspirar contra la integridad nacional. Fue condenado a 26 años de prisión. Todo fue contrario a las garantías del debido proceso que se mencionan en la Constitución Política de Nicaragua, y todo lo que se hizo fue ilegal, todo el proceso. En enero de 2024, gracias a la mediación del Vaticano, sale del país junto al obispo Isidoro Mora y casi 20 sacerdotes más que viajan a Roma. Entre mis investigaciones yo había tenido la información de una persona del sistema penitenciario, o sea, que trabaja muy cerca de ellos, que habían planes para asesinar al obispo Rolando Álvarez. A partir de 2022, en esta fase de persecución intensa, se restringen las celebraciones en espacios públicos. El régimen prohíbe las procesiones. El gobierno también confisca 13 edificios de la iglesia, cierra 4 universidades católicas y silencia medios de comunicación. La persecución llega a Cáritas y a las organizaciones sin ánimo de lucro. Dicen, estamos cerrando estas organizaciones sin fines de lucro porque están lavando dinero, lo que es completamente falso, y dejan de perseguir a los verdaderos lavadores de activos, los verdaderos delincuentes, ahí andan en las calles. La Santa Sede se involucra para garantizar la seguridad de los obispos y sacerdotes que están en peligro. El Papa había calificado a Nicaragua como dictadura hitleriana. Sangre de los mártires es semillero de cristianos. Y la iglesia florece, está floreciendo aún más. Es interesante cómo, a pesar de que hay persecución, el número de seminaristas sigue creciendo. Las actividades se siguen realizando. La iglesia sigue buscando las formas en las que celebrar, en las que formar, en las que participar. La iglesia no se detiene. Con los pocos o muchos sacerdotes que tenga, la iglesia sigue llevando el evangelio y el testimonio de la iglesia sigue brillando. Las voces de los que han tenido que salir de su tierra nos hablan de esperanza a los que sí tenemos patria. El exilio provocado por la persecución, un exilio muy doloroso, ha aumentado la densidad humana de las personas que he conocido. Cuando tuve la oportunidad de abrazar a mi madre, lo que más le dije fue repetirle la frase que dije al momento que me estaban sacando de mi casa a punta de golpe. Mami, tranquila, que Cristo vence siempre. Cuando la abracé, otra vez, entonces le dije, mami, tranquila, que Cristo vence siempre.